Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que sucedió en la mañanera. Valiente reportera le hace impactantes revelaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Pues vamos a ver qué es lo que reveló esta valiente reportera Nancy de Contralínea, que sorprende a todos, hace impactantes revelaciones a la presidenta. Pues vamos rápidamente, amigos, con la información, que te vas a sorprender lo que sucedió en plena mañanera. Vamos con la información. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Hace unos días se anunció un donativo de 900 millones de pesos a la Fundación Teletón. En este caso, el presidente de esta fundación, el empresario Emilio Azcárraga Gallán, pues tiene un problema en Estados Unidos por un presunto caso de corrupción que estaría ligado a sobornos a la FIFA. Por este tema, pues se tuvo que separar, momentáneamente, para atender el asunto ante las autoridades estadounidenses del Grupo Televisa. No se separó de la Fundación Teletón. También al frente de esta fundación estuvo en su momento Fernando Landeros y estuvo presente en este anuncio. Fernando Landeros estuvo trabajando bastante tiempo con Claudio X González Guajardo en la Asociación Civil Mexicanos Primero, que es esta asociación creada por empresarios, por la oligarquía, para influir en las políticas públicas educativas, sobre todo con la intención de privatizar la educación en todos sus niveles. Le comento el asunto de Fernando Landeros porque cuando estaba en esta Asociación Civil Mexicanos Primero se asignó un sueldo de 350,000 pesos, y esto va en contra de las reglas que tienen fundaciones y asociaciones civiles, que dicen que para el caso de los directivos, pues estos no deben de ganar, ni siquiera el 40% de la rentabilidad o de los ingresos de estas asociaciones, pero además que su trabajo tiene que ser forzosamente altruista. La preocupación acerca de que se les dé este donativo de dinero público no solo tiene que ver con estos personajes que están al frente de la Fundación Teletón, que sí tiene también esta labor con los niños con estas capacidades diferentes, sino sobre todo porque en el caso de los informes que ha presentado al SAT a mediados de este año, se refieren a algunas situaciones que son muy importantes que se revisen. Por ejemplo, en estos informes financieros que revisó la revista Contralínea, se indica que la Fundación Teletón especuló con 1,700 millones de pesos en 2023 en inversiones en instrumentos financieros, también en fondos de inversión dolarizados y en fondos de renta fija, 1,700 millones de pesos en 2023. Además, se mantiene un guardadito de 1,900 millones de pesos que no aplicó en ninguno de sus programas. Y también que el SAT le devolvió 250 millones de pesos en impuestos, entre otras situaciones. Entonces, preguntarle, presidenta, si se va a hacer una labor de auditoría, de seguimiento a este recurso. Finalmente son 900 millones de pesos que pudieran destinarse a otro objetivo. Sabemos que también hay que atender a los niños con discapacidad, pero sí genera pues cierta incertidumbre el hecho de que tenga todos estos antecedentes la fundación. El esquema en que se da este apoyo, que viene desde el presidente López Obrador, es un esquema en donde se les da a las familias de manera directa por la Secretaría de Bienestar. Podemos pedirle en algún momento, cuando venga Ariadna, que pueda explicar cómo es el proceso. No es un donativo a ninguno de los miembros de la fundación, que en todo caso pues tienen que explicar lo que tú planteas,
sino directo a las familias. Y es algo que viene ya desde antes. Fundación Teletón, más allá de esto que en todo caso tendrá que explicarlo quiénes son sus miembros, sí cumple una función de beneficio social, de altruismo. No existe otra fundación, otra área que tenga estos niveles de atención para las personas con discapacidad, que permita que haya una rehabilitación integral. Entonces, por eso se apoya a las familias para que puedan tener este acceso a la rehabilitación y la parte altruista de Fundación Teletón. Y en todo caso, lo que planteas, pues es importante que en todo caso ellos lo aclaren. Y sobre todo porque las fundaciones tienen pues digamos este régimen fiscal especial. El hecho de que se le devolvieran 258 millones de pesos de impuestos es por este régimen especial de que no pagan impuestos, pero también porque todas las donaciones que les hacen personas físicas o morales e incluso extranjeras, pues son para beneficiar a las, digamos que al pueblo, ¿no? Y por eso mismo pues esas empresas o esas personas que dan los donativos dejan de pagar impuestos, es decir, ese dinero ya no ingresa a la hacienda pública. No todo, una parte, que es como funcionan estas fundaciones. Entonces, en todo caso, ellos que aclaren esta nota que planteas, pero sí es importante reconocer la parte altruista de esta fundación y el apoyo que se da a las familias para que tengan acceso a la rehabilitación. Sí, lo importante es que sea un apoyo directo. En el tema de las fundaciones, también hace unas semanas le consulté sobre los refugios que tiene la ex legisladora panista Rocío Orozco, que ella sigue manejando desde Estados Unidos, porque huyó allá hace 3 años, cuando empezaron las investigaciones, sigue manejando financieramente estos refugios. El caso del refugio en el Estado de México, pues opera, ya lo confirmamos, de forma clandestina, no tiene ni siquiera los permisos. Y aquí el problema es que pues son refugios destinados a menores de edad que fueron víctimas de trata y siguen en circunstancias de esta naturaleza. La exdirectora del refugio Camino a Casa, que está sentado aquí en la Ciudad de México, hizo una denuncia penal en la Fiscalía de Tlalpan, pero ya al momento de irla a ratificar la semana pasada, pues le informaron que no existe ninguna denuncia penal que ratificar porque no la tenían ni siquiera a la mano, es decir, la desaparecieron. Preguntarle, Presidenta, si tuvieron oportunidad en su gabinete de revisar este asunto, si ya le dieron alguna información al respecto y cómo se podría atender. Sí, lo tomamos desde entonces. Le pedí a la secretaria Rosa Isela que pudiera revisar con la Fiscalía y con las fiscalías para ver en qué van estas investigaciones, y sí lo tenemos en el Gabinete de Seguridad y cuando tengamos algo más lo informamos. Y finalmente, Presidenta, preguntarle si van a hacer un llamado usted a los legisladores para que estas iniciativas de reforma que tienen que ver con la prohibición del fracking, la prohibición de la minería a cielo abierto y la prohibición del maíz transgénico para consumo humano se hagan, digamos, pronto. Se lo pregunto porque ya se están viendo a estos lobbies que son muy poderosos ahí en el Congreso, que están yendo a cabildear, pues para que primero no se discutan estos temas o en segundo punto que no se logre la mayoría calificada. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el Grupo México o la Camimex, que representa a estas mineras canadienses, las refresqueras, ya están ahí presionando pues por sus propios intereses, que no quieren que se avance en este punto, que sería muy importante para el pueblo de México. Entonces, preguntarle si haría un llamado o se dejaría para después del periodo vacacional o cómo se trabajaría en estos temas. Muchas gracias. Sobre las 2 reformas constitucionales, en el primer caso, la Comisión de Puntos Legislativos, ¿se llama? Puntos Constitucionales, del periodo anterior, le agregó una redacción relacionada con la importación de maíz amarillo, en donde puso que solamente se podría importar maíz quebrado, creo que se llama.
Y eso tiene efectos muy importantes en la economía de nuestro país. Entonces está trabajando con ellos para recuperar la parte fundamental de la reforma, que es que no se siembre en México maíz transgénico. Entonces, por eso es que esta en particular no ha pasado. En el caso de la minería a cielo abierto, también es importante revisarla. ¿Por qué? Por ejemplo, las minas de arena que fabrican cemento, pues son minas a cielo abierto. El litio, que nos importa mucho producirlo, pues es minería a cielo abierto. Entonces necesitamos revisar la particularidad de cómo quedó la reforma constitucional. No va a haber fracking y eso sí se va a quedar, pero las otras necesitamos revisar porque en una le cambiaron y en la otra, si se queda así como está, pues entonces, por ejemplo, la producción de sal de la salina que nacionalizó el presidente López Obrador no se podría explotar porque se puede considerar mina a cielo abierto. Entonces se está revisando para poder garantizar la protección al medio ambiente, evidentemente, y no es por los lobbies de los grandes empresas, sino más bien la importancia que tiene para México. Entonces, por eso esas dos no han pasado y en todo caso se vería la manera de cómo mejorarlas. Aprovecho también para decir lo de los vapeadores, porque ahora se ha hablado mucho aquí en esta mañanera y vamos a pedir que el equipo del IMSS Bienestar, el doctor Kersenovich, informen del daño que causan los vapeadores, porque ahí sí hay mucho empresario, particularmente de cigarreras y otras empresas, que están buscando que no se apruebe, pero se va a aprobar porque es indispensable para la salud de las y los mexicanos y viene acompañado de la prohibición del fentanilo, que es muy importante. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártela en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.